Dios. Tengo un tema muy interesante que quiero compartir con todos ustedes. Tengo un tema muy edificante para todos los hermanos y creo que también para los amigos en esta hora. El tema que vamos a ver, fortaleciéndonos por medio de la oración. Fortaleciéndonos por medio de la oración. Dios nos ha dejado armas. Dios nos ha dejado una herramienta muy poderosa a todos sus hijos, a todos los que le recibimos en nuestro corazón. Esa arma que Él nos ha dejado es el arma de la oración. Es muy maravilloso este tema, es muy importante que lo conozcamos. Cómo hacer una oración eficaz, cómo hacer una oración correctamente a Dios. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, no son respondidas. Y nosotros nos frustramos. Nosotros nos desanimamos cuando una oración no es contestada. Pero tenemos que hacerla de la manera correcta. Tenemos que hacer una oración de la manera correcta, de la manera adecuada. Por eso el tema de esta oportunidad, fortaleciéndonos por medio de la oración. Vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33 y su versículo 3. Un texto muy conocido, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Gloria al Señor. Dice, libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Fíjate, hermano, cómo dice. Jeremías 33, 3. Escucha, hermano y amigo, como dice Jeremías 33, 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Definitivamente cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, hay muchas bendiciones, hay fortaleza en las pruebas, hay bendiciones, hay fortaleza, hay fuerzas para seguir adelante, fuerzas para vencer la prueba, para vencer la tentación, fuerzas para llegar hasta el final. Pero tenemos que aprender a cómo hacer una buena oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a cómo orar. A pesar de que algunos hermanos tengan ya más de 5 años, 6, 7 u 8 años de ser cristianos, muchas veces fallamos en cómo orar a nuestro Dios. A veces se nos olvida a nosotros, como predicadores también, la manera correcta de cómo debemos orar. O quizás ya lo sabemos, este mensaje quizás ya lo escuchamos más de alguna ocasión. Pero es bueno que lo estemos recordando. Es bueno que lo estemos analizando este mensaje cada cierto periodo de tiempo. Porque así vamos a tener una idea clara, una idea precisa de cómo debemos elevar nuestras oraciones al Dios Todopoderoso. Vamos a leer, en primer lugar, vamos a leer Efesios capítulo 3, su versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14.
En Efesios capítulo 3, versículo 14, vamos a ver a quién debemos elevar nuestras oraciones. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Repetimos, Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En primer lugar, vamos a ver a quién debemos elevar nuestras oraciones. Efesios capítulo 3, versículo 14, dice que debe de ser al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al único y verdadero Dios, al que está en los cielos. A Él debemos elevar nuestras oraciones, no a otro, a nadie más. Existe un Dios que creó el universo. Existe un Dios que creó los mares, que creó todos los planetas, que creó el sol, la luna, las estrellas, que creó todo lo que nosotros podemos ver. Definitivamente es a ese Dios creador que nosotros debemos de elevar nuestras oraciones, nos está diciendo la Biblia en Efesios capítulo 3 y su versículo 14. A ese Dios poderoso que sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban sufriendo, donde sufrieron por más de 400 años. A ese Dios es que nosotros debemos de elevar nuestra oración. En primer lugar, la oración debemos hacerla por medio de Cristo Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14 y su versículo 13 en adelante. Vamos a leer. Juan capítulo 14, su versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 2, la oración debe de hacerse en el nombre de Cristo Jesús. La oración debe de hacerse en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Única y exclusivamente Jesucristo es el único mediador, dice primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Jesucristo es el que media entre Dios y el hombre. Jesucristo es el sacerdote. Jesucristo es el mediador entre Dios y el ser humano. Por lo tanto, toda oración que nosotros vayamos a elevar, siempre al finalizar, nunca nos olvidemos de decir: en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Nunca nos olvidemos de decir que estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Así nos está diciendo la Biblia en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Toda oración que nosotros hagamos, en segundo lugar, tiene que ser en el nombre de Cristo Jesús. Hay otro punto importante también, cómo debemos de realizar nuestras oraciones, y es con fe, con mucha fe, mi hermano, mi amigo, creyendo, siendo positivos, creyendo que hay un Dios que es todopoderoso, que no miente.
El versículo que leíamos dice, clama a mí y yo te responderé. Él ha dicho en su palabra que le clamemos y que Él va a responder. Pero de parte de nosotros lo que tiene que haber es mucha fe para que esta oración sea contestada, para que esta oración sea respondida. Orar sin dudar. Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6. Bendito sea Jesús. Santiago 1:6. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 6. Gloria al Señor, dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros estamos dudando de las peticiones que le hacemos a Dios, si nosotros estamos dudando del poder de Dios, si nosotros estamos diciendo no creo que Dios me conteste, si nosotros estamos diciendo quizás Dios no me va a contestar, si nosotros estamos pensando de esta manera, definitivamente Dios, lo dice la palabra, no nos va a responder nuestras oraciones, porque estamos dudando de su poder. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, toda oración debe de hacerse, mi hermano y mi amigo, con fe, sin dudar en el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Dios es lo máximo, Dios es increíble. Dios tiene poder para todo. Dios creó la tierra, creó el sol, la luna, todo lo que existe fue creación de Dios. Es creación de Dios. Por lo tanto, no debemos de dudar de que Dios puede contestar, Dios puede responder a nuestras oraciones. No importa lo que nosotros le pidamos, no importa que parezca imposible, no importa que la enfermedad sea grande, sea un cáncer, SIDA, problemas en los riñones, problemas en el corazón. No importa, Dios lo puede hacer todo. Para Dios no hay nada imposible, dice la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de pedir con fe sin dudar nada. También debemos de pedir a Dios con perseverancia. Número 4. Punto número 4. Con perseverancia, mi amigo, mi hermano. Debemos orar a Dios con perseverancia. Romanos 12:12. Bendito sea Jesús. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Romanos capítulo 12, verso 12. Constantes en la oración, aleluya. Debemos de ser constantes cuando estamos pidiendo algo a Dios. Debemos de ser constantes, debemos de estar a diario, como el salmista David, como el profeta Daniel. 3 veces al día oraban estos hombres. 3 veces al día doblaban sus rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios verdadero. 3 veces al día estos hombres levantaban su oración. Eran constantes en la oración. Nosotros, mi hermano, mi amigo, debemos de ser constantes también.
Pero lo que pasa, lo que sucede es que nosotros a veces nos desanimamos. Oramos una sola vez, oramos 2 veces y ya no queremos seguir orando. Ya no queremos. Nos ganan los malos pensamientos. Nos ganan ahí, nos gana el deseo de estar en el teléfono, viendo Facebook. Nos gana el deseo de estar viendo televisión. Nos gana el deseo de estar viendo el partido de fútbol. Nos gana el deseo, los deseos de este mundo. Y dejamos de clamar, dejamos de orar. No somos constantes. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Nos enojamos con Dios. Decimos nosotros, ¿dónde está el Dios que dicen los predicadores que es poderoso? ¿Dónde está el Dios que dicen que responde todas las oraciones? Nos enojamos con Dios. Fallamos. Hay hermanos que hasta se van de la iglesia. Se enojan con el pastor, se enojan con los hermanos. Porque no fue contestada una petición que tenían ahí. Pero ¿qué pasa? No fueron constantes en la oración. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche clamando a Dios. Orando a Dios constantemente, dice el apóstol Pablo. Ustedes saben que una piedra no se revienta de un solo golpe, sino de varios golpes. De varios golpes se revienta una piedra. Definitivamente Dios no es que Dios quiera que nosotros estemos pidiendo, sino que Dios lo que quiere es ver qué constantes somos nosotros. Dios quiere ver qué tanta importancia le damos nosotros a la oración. Y por supuesto, orar siempre, en todo momento. No importa que estemos bendecidos, hay que orar al Señor. No importa que estemos en dificultades, en pruebas, siempre debemos de estar orando a nuestro Dios. Entonces hay que ser constantes en la oración, mis hermanos y amigos. También, número 5, tenemos que orar sin pecado en nosotros. Tenemos que levantar manos sin ira ni contienda hacia Dios. Tenemos que levantar nuestras manos sin ira ni contienda. Cuando le pedimos a Dios, nuestras manos tienen que estar limpias de pecado. Nuestro corazón tiene que estar limpio de pecado. Limpios por dentro y por fuera, para que nuestras oraciones sean contestadas. Si hay pecado, definitivamente nuestras oraciones no pueden ser contestadas. El pecado crea una pared que divide. Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice que el pecado crea una pared. Jehová le dijo al pueblo de Israel, sus iniquidades han hecho separación entre ustedes y yo. Dios les dice, su pecado han hecho una separación. Hay un obstáculo, hay una pared que no deja que penetre la oración. El pecado es un obstáculo para que nuestras oraciones sean contestadas, sean respondidas. Muy interesante lo que dice Salmo 66, 18. Salmo capítulo 66, versículo 18. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Salmo 66, 18. Bendito sea Jesús. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Bendito sea Jesús. Tenemos que elevar nuestras oraciones limpios, con nuestra conciencia limpia, nuestra conciencia lavada con la sangre de Cristo Jesús, nuestra alma limpia de pecado.
nuestro cuerpo limpio de pecado, nuestro espíritu limpio de pecado, alma, cuerpo y espíritu lavado con la sangre de Cristo. Debemos de elevar esas oraciones a nuestro Dios, libres de todo pecado. Pero ¿qué pasa si en nuestro corazón hay odio? ¿Qué pasa si en nuestro corazón hay odio, hay rencores contra el hermano, contra el vecino, contra el familiar? Esas oraciones no pueden ser contestadas, mi hermano. Esas oraciones no pueden ser respondidas de parte de nuestro Dios, porque hay un pecado. El odio es pecado, el rencor es pecado. ¿Cómo es eso que no le vamos a hablar al vecino? ¿Cómo es eso que no le vamos a hablar a un hermano? ¿Cómo es eso que no le vamos a hablar a un familiar? Debemos de estar arrepentidos delante de nuestro Dios, lavados con la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea Jesús. Debemos de elevar esas oraciones. Número 5. Limpios de todo pecado. Para finalizar, número 6. Si queremos nosotros que nuestras oraciones sean respondidas, sean contestadas por parte del Dios Todopoderoso, también debemos de darle mucha importancia a la palabra de Dios, importancia al mensaje, importancia a la palabra. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, la palabra, su oración también es abominable. Repito, Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Debemos de orar, pero debemos de darle importancia también a la palabra de Dios. No podemos nosotros solamente venir a pedirle a nuestro Dios. No podemos nosotros venir solamente a traerle a Dios nuestras peticiones, nuestra lista de peticiones. Necesitamos esto, necesitamos lo otro, Señor, necesito esto, Señor, necesito aquello. Pero la pregunta es, ¿qué importancia le estamos dando a la palabra de Dios? ¿Qué importancia le estamos dando al mensaje de Dios? ¿Es usted un hermano? ¿Es usted un hermano que le dedica unos 30 minutos a la lectura de la palabra? ¿Somos nosotros alguien que le dedicamos una hora a escuchar un mensaje que escuchamos ahí de un siervo, de una sierva de Dios? ¿O somos nosotros los que decimos, no, esos mensajes yo ya no los puedo? Esos mensajes yo ya los he escuchado, ¿para qué tanto mensaje? Tengamos mucho cuidado porque nuestra oración también será abominable, Jehová. Qué terrible. Nosotros no queremos que nuestra oración sea abominable, nosotros queremos que nuestra oración sea respondida, sea contestada, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, debemos orar, mis hermanos, dándole importancia a la palabra de Dios. Aquí es donde fallan muchas veces los amigos. Amigo, tú puedes clamar a Dios. Dios está ahí queriendo que tú le clames, pero dale importancia también al mensaje de Dios. Dale importancia también a la palabra. Cuando estés escuchando un mensaje, dale importancia también. Escucha. Detente un momento a oír a ese predicador. Porque así tu oración será respondida. Cuando necesites de Dios, ahí va a estar Dios. Para responderte, para auxiliarte, para ayudarte. Así es que hemos visto esta enseñanza fortaleciéndonos por medio de la oración. Fortaleciéndonos por medio de la oración. Es una arma muy poderosa que Dios nos ha dejado a nosotros, sus hijos, y también a los amigos. Sabemos que cuando nosotros recibimos a Jesús, lo que hacemos es una oración. Ahí está la herramienta de la oración.
de inicio, de entrada ya la oración es muy importante. Así que Dios les bendiga a todos. Será hasta una próxima ocasión.